Amén. Toma asiento, iglesia. Muchas bendiciones a todos. Amén. Levante la mano el que leyó la Biblia hoy. En la casa. Aquí no cuenta. Está bien. Algunos faltaron, está bien. Todavía tienen tiempo para leer en su casa. Está bien. Sabemos que en tiempos de Jesús no tenían la Biblia como nosotros, ¿verdad? La Biblia es un invento reciente. En tiempos de Jesús tenían que estudiar los papiros ahí, los rollos de piel de camello. Y ellos tenían una versión del Antiguo Testamento nuestro, ¿no? Se llamaba Mikra, no sé si se pronuncia así, que estaba dividido en 3 partes. La primera parte, que era la Torá, la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros. Después estaba la otra parte, la segunda, que era el Nevi'im, donde estaban los libros de los profetas, y eran históricos también. Y después estaba el Ketuvim, que eran los libros poéticos, y de sabiduría. ¿Está bien? Los proverbios. Bien, entonces sabemos que en ese tiempo tenían la Biblia, su especie de Biblia, sus escrituras, la palabra de Dios, dividida en 3 partes, ¿no? Dividida pero junta, igual que nosotros, que tenemos varias partes. Bien, en ese tiempo había varios grupos religiosos también, entre los cuales estaban los saduceos. ¿Alguna vez escucharon hablar de los saduceos? Algunos sí, algunos no. Está bien. Era un grupo religioso, era una secta. Ellos eran muy importantes porque eran de linaje judío de importante, ¿sí? Eran de la nobleza judía y ellos se codeaban mucho con los romanos. ¿Está bien? Entonces eran personas importantes. Bien, ¿qué tenían estas personas? A lo largo de los evangelios vemos cómo Jesús se confronta con varios grupos, especialmente con los fariseos, pero también con los saduceos. ¿Qué pasaba con estas personas, con los saduceos? Ellos no creían que la palabra de Dios fuera todas las escrituras que ellos tenían en ese momento. Ese Mikra, ese Tanaj, que eran los 3 libros, las 3 partes, digamos, las 3 divisiones. Ellos no creían que eran esas 3. Ellos solo leían y estudiaban una, ¿está bien? La Torá, el Pentateuco. O sea, imagínense, toda la Biblia disponible que ellos tenían, toda la palabra de Dios disponible que ellos tenían, la dividían en 3 y se quedaban con una sola parte. ¿Está bien? Imagínense que nosotros hacemos eso ahora, que agarramos la Biblia, le sacamos 2/3, le arrancamos la página 2/3 y solo estudiamos 1/3. ¿Vamos a estar bien? ¿Vamos a estar bien encaminados? ¿El Señor nos va a poder hablar eficazmente así? No, está difícil. Y por eso también ellos estaban errados en muchas cosas. Imagínense, si en los libros de los profetas no había profecías, no creían en los ángeles, un montón de cosas, obviamente, que les faltaban, ¿está bien? Así que vamos a leer en Mateo, capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. Jesús y la ley, dice. Había personas que creían que Jesús había llegado para desechar las enseñanzas antiguas, para desechar esa palabra de Dios que estaba hasta ahí, esa ley. Pero Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde
pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Entonces Jesús estaba de acuerdo con esta práctica de quitar gran parte de la palabra de Dios. No, claro que no. Nosotros sabemos que no hay que sacarle nada a la Biblia. ¿Estamos en lo correcto? Todos asentimos, todos estamos de acuerdo. Nosotros nunca haríamos eso, jamás le quitaríamos una hoja a la Biblia. No porque sea algo místico, sino porque obviamente es parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Sin embargo, lo hacemos. ¿Sabías que lo hacemos? Lo hacemos de muchas maneras. Muchas veces nosotros somos iguales a estos saduceos, que nosotros pensamos, qué gente inconsciente, qué gente ignorante. ¿Cómo le va a sacar parte a la palabra de Dios? Una locura, pero nosotros también lo hacemos. ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cuándo hacemos esto? ¿Cuándo le saco yo hojas a la Biblia? ¿Cuándo le saco yo parte a la palabra de Dios? Una forma en que lo hacemos es cuando seleccionamos. ¿Está bien? Cuando seleccionamos lo que queremos leer. Cuando yo digo, el Antiguo Testamento es muy aburrido, no me gusta, me duermo, no lo puedo leer, entonces no lo leo. ¿A alguno le pasó eso? A mí me pasaba cuando era chico. Vos engendró a Ojed, Ojed engendró a Isaí, Isaí una píldora para dormir, ¿verdad? Nadie quiere decir que sí, está bien, vamos a ver. Claro, entonces, bueno, solo voy a leer los evangelios porque es más divertido, hay más acción, está Jesús ahí caminando por el agua, entonces, claro, eso me gusta más. Pero esa selección también, el que yo elija una parte, implica que yo estoy desechando otra. ¿Está bien? También seleccionamos cuando sacamos un versículo nomás. Cuando agarro un versículo y no leo el contexto del versículo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ese versículo nomás. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo volar, puedo saltar, puedo ser millonario, puedo tener 5 esposas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Funciona así? No. Esa selección que nosotros hacemos también implica desechar lo demás. Si yo me agarro de ese versículo nomás, estoy olvidándome de la parte que dice, supe vivir en la pobreza, supe vivir en la riqueza, pasé hambre, tuve necesidades y también estuve bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está bien? Es importante evitar la selección. Capaz que yo estoy enamorado del libro de Mateo y ya lo leí 100 veces y lo vuelvo a leer. Y me olvido de todos los otros libros de la palabra. ¿Y esto es una práctica correcta? No, estamos cometiendo el mismo error que los saduceos. También cometemos ese error cuando rechazamos deliberadamente la palabra de Dios. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando vengo acá a la iglesia y el pastor dice en capítulo tal, versículo tal, dice, hay que diezmar. Y yo digo, no, a mí no me gusta diezmar. No me toquen la billetera. Evidentemente, ¿qué estoy haciendo? Estoy rechazando. Estoy rechazando. Cuando la palabra me confronta con mi pecado y yo me hago el tonto. Y yo digo, no pasa nada. Eso eran tiempos antiguos. Eso ya no es así. Yo puedo tomar todas las botellas de vino que yo quiera, porque la palabra esa ya es vieja. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy aceptando la palabra? ¿La estoy poniendo en práctica?
¿Estoy aceptando la palabra de Dios en mi vida, que transforma mi vida? No, la estoy rechazando. La estoy rechazando deliberadamente, a propósito. La Biblia dice, perdona 70 veces 7. Y yo no quiero perdonar ni una, porque mi corazón está lleno de rencor. Pero igual quiero venir a la iglesia. Igual quiero que el pastor me deje tocar la batería todos los domingos. ¿Voy a crecer así? ¿El Señor va a obrar en mí así si yo rechazo su palabra? No, hermanos. La misma práctica que los saduceos, cometemos los mismos errores, el mismo pecado. También rechazamos la palabra de Dios cuando nos conformamos. Y esto es típico del creyente inmaduro. Y yo te lo digo porque yo estuve ahí muchos años, cuando nos conformamos. ¿Cuándo me conformo? Cuando, por ejemplo, solo leo el devocional que manda el pastor. Leo el devocional que mandó al WhatsApp a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana que se levanta el pastor y me vuelvo a dormir y no vuelvo a tocar la Biblia. No la vuelvo a tocar. Me estoy conformando porque está buenísimo el devocional, está bien el devocional, hay que leerlo, hay que estudiarlo, pero también yo tengo que buscar aparte. También el Señor me puede hablar en otro lugar. ¿Cuándo me conformo? Cuando creo que por leer un versículo al día ya es suficiente. Cuando todo mi alimento espiritual viene de videitos del Facebook, de TikTok. Y yo nunca toco la Biblia física, ni siquiera la digital. Cuando ni siquiera quiero leer el devocional del pastor. Me conformo. Con esto es suficiente. Y así no voy a crecer, así no voy a aprender, así el Señor no va a trabajar en mí. ¿Cuándo nos conformamos? Cuando estamos toda la semana sin una gota de Biblia y vengo el domingo para escuchar lo que me dice el pastor nada más. Y capaz que ahí le saco la tierra, le saco las arañas a la Biblia y la abro. O a la aplicación, tenía que actualizarla. Uy, me olvidé de bajar la aplicación. Ahí quiero leer la Biblia, recién el domingo. Y si falté el domingo pasado, ya son 2 semanas que no escuché nada del Señor. Y si vengo una vez al mes, porque solo puedo venir los días de Santa Cena, ya es un mes entero que no recibí palabra del Señor. Y eso es conformidad, eso es inmadurez. Yo no puedo pretender que un niño chiquito de la nada le den ganas de ir a la escuela y se ponga a estudiar y busque los libros. ¿Por qué? ¿Porque es una persona madura? No, porque es inmadura. Mi mamá me tenía con el cinto ahí, estudia esto, hace esta tarea. Y yo odiaba la escuela. Pero si no fuera por ella, yo no habría terminado la escuela. Después sí, uno va madurando, va creciendo, va entendiendo. Tengo que estudiar por mi cuenta. El 1 es para mí, no es para mi mamá. Tengo que ponerme las pilas, tengo que esforzarme un poco más. Tengo que aprender un poco más. Y con la Biblia pasa lo mismo. Capaz que tenemos 80 años, pero seguimos siendo inmaduros. Seguimos esperando a que alguien más nos lea la Biblia, porque me da flojera leer. Y a mí me pasaba esto. Muchos años que a mí no me gustó leer la palabra, porque me aburría. Pero el Señor en su infinita misericordia me dijo, bueno, Dustin, mirá, tenés la Biblia en audio. No hace falta que la leas por ahora. Ahí está en audio. ¿Y qué hice yo? Yo empecé a escuchar los libros de la Biblia. El Señor me hablaba a través de eso. Y ahora me encanta leer la Biblia. Es una cuestión de madurar. Yo no digo que sea el más maduro y que sea el más experto, por supuesto que no. Pero de eso se trata, de ir creciendo, de ir madurando. Mientras nosotros nos conformemos, vamos a estar haciendo lo mismo que ellos, lo mismo que los saduceos. Rechazar, descartar, arrancar páginas de la palabra del Señor. ¿Y esto está bien? No, por supuesto que no.
Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Escudriñar no es leer. Escudriñar es estudiar, escudriñar es meterse adentro, escudriñar es entrar en lo profundo, indagar. Eso es escudriñar. La Biblia no es solo para leer, es para estudiarla, es para amarla, es para escudriñarla. Si yo no escudriño la Biblia, si yo me conformo con un versículo al día, un versículo a la semana, un versículo al mes, no me estoy alimentando. La palabra del Señor es el alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. La palabra de Dios es tu alimento, es tu verdadero alimento. Y no podemos vivir muertos de hambre, no podemos vivir en desnutrición. ¿A qué nos lleva la desnutrición? A la muerte. A la muerte. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El Señor nos impulsa, el Señor nos demanda que busquemos en su palabra, que amemos su palabra, que nos tomemos el tiempo, que nos tomemos quizás la molestia, que nos tomemos ese momento de intimidad con Él, con la Biblia. Porque ahí es donde Él me habla. Quiero respuestas para mi vida. Quiero una respuesta para mi problema, para mi enfermedad, para mi dificultad. Las respuestas están acá. Porque esto es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es Dios hablándote a vos. Este es un libro que el Señor mandó a escribir con su voz para hablarte a vos. Es un mensaje, es tu guía. Amén. Vamos a abrir en Salmos 119, un hermoso salmo, un precioso salmo. Salmos 119. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios te brinda redención, te mantiene en rectitud. Es la guía que te da en tu vida. El Señor te puede levantar con su palabra. Podés encontrar ahí la respuesta para tu problema, la respuesta para tu dolor, la respuesta para tu tristeza. El Señor te va a hablar en su palabra. Versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Las personas que rechazan la palabra de Dios están rechazando a Dios. El que se niega a escuchar la voz de Dios está rechazando a Dios. El que desecha su palabra, el que le arranca páginas, el que la selecciona y solo lee lo que le gusta, está rechazando la palabra, está rechazando a Dios. Son malditos, son malditos. El Señor no va a tener favor con esas personas. Son soberbios, son egoístas y Dios los reprende, dice acá. Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. La palabra del Señor trae sustento a tu vida. La palabra del Señor te va a dar nueva vida, te va a dar ese rocío, esa brisa que necesitas, ese renuevo que necesitas. Está en su palabra, está en la palabra del Señor. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que
que millares de oro y plata. Podemos tener todo en este mundo, todo, 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 y nada de lo que podamos conseguir va a ser más valioso que la palabra de Dios. Porque es el creador del universo, el creador de la vida, el que te formó hablándote, dándote consejo, dándote guía, levantándote, dándote esperanza. Es la palabra de Dios, es lo más valioso que tiene la humanidad, aunque la ignoramos, aunque no nos interesa, aunque la desechamos, aunque la descartamos, aunque no queremos ni leerla, ni escucharla, ni sentirla. Es lo más precioso que tenemos. Es lo más preciado que hay en tu casa. No es la tele, no es el auto, no es la moto. No es el celular, no es tu caja fuerte. Es la palabra del Señor. La palabra de Dios. Versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La palabra del Señor te va a llenar de sabiduría. La palabra del Señor es sabiduría pura y no la sabiduría humana que está errada, que es inmunda, que es impura. Es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría de Dios directamente a tu vida. Es la palabra de Dios, es la boca de Dios conectándose con vos directamente. Amén. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra del Señor te enamora. Te enamora. Cuando yo era inmaduro y yo no leía, yo no sentía nada, yo me aburría. Pero a medida que me fui metiendo más en lo profundo, a medida que me fui conectando más con el Señor a través de su palabra, a medida que fui escuchando y que fui leyendo y que fui estudiando, el Señor me enamoró y yo aprendí a enamorarme de su palabra, yo aprendí a enamorarme de las historias, yo aprendí a enamorarme de la poesía, yo aprendí a enamorarme de la voz del Señor. El Señor tocó mi corazón con su palabra y lo sigue haciendo. Y también puede hacerlo con vos. A medida que conocemos al Señor, ¿cómo no nos vamos a enamorar de Él? ¿Cómo no voy a amar con todo mi corazón a ese Dios poderoso, increíble, grande y misericordioso, amoroso, presente? Nos enamoramos de Dios no por venir más a la iglesia, no por cantar más canciones. Nos enamoramos de Dios por escuchar la palabra. Nos enamoramos de Dios por tomarnos el tiempo de escucharlo. Nos enamoramos de Dios cuando leemos, cuando estudiamos, cuando escudriñamos. El Señor habla a tu corazón y su palabra te atraviesa como esa espada. Y hay momentos en los que uno no puede evitar llorar solo por leer. Solo por leer. Porque es la palabra de Dios desgarrando tu corazón frío, duro, egoísta, malvado. Está rompiéndolo, está destruyendo ese corazón. Y te toca con su palabra. Te cambia la vida. $173.
Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. El Señor tiene favor con las palabras, con las personas que aman su palabra, con el que guarda los mandamientos, con el que sigue los mandamientos, con el que escucha la voz de Dios y también la pone en práctica, con la persona que ama la palabra de Dios. Él tiene favor, Él te levanta, Él te saca de ese pozo. El Señor te rescata. ¿Cuántas veces nos rescata por su misericordia? Solo por su misericordia, solo por su amor. ¿Cuánto más nos rescataría? ¿Cuánto más nos salvaría? ¿Cuánto más nos sanaría? ¿Cuántos más milagros haría en nosotros si amáramos la palabra, si siguiéramos los mandamientos, si siguiéramos escuchando y aprendiendo del Señor? Si fuéramos verdaderamente obedientes. ¿Cuántas más bendiciones tiene para mí guardadas el Señor y que yo rechazo? 176. Yo anduve errante como oveja, extraviada, buscaba a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. El Señor te encontró. Si estás aquí es porque Él te llamó. No es tu decisión, no es tu libre albedrío, no es tu madurez o tus ganas de salir de la casa. Es el Señor el que te trajo. Perdido estábamos sin Él. Él nos encontró. Y yo puedo encontrarlo a Él acá, en su palabra. En la palabra de Dios puedo conocerlo verdaderamente, puedo entenderlo. Nunca voy a conocer toda la maravilla del Señor, nunca mi mente va a ser capaz de entender la gran magnitud que es Dios, por supuesto que no. Pero todo lo que yo pueda llegar a entender está acá. El máximo de mi capacidad está acá. Todo lo que el Señor quiera acercarme a Él está acá, está en su palabra. Dios puede hablarte de forma audible, Dios puede hablarte en sueños, Dios puede hablarte en visiones, Dios puede hablarte a través del pastor en una prédica, Dios puede hablarte a través de un hermano, Dios puede hablarte de millones de formas, Dios puede hablarte en tu casa, Dios puede hablarte cuando vas afuera y ves las aves, Dios puede hablarte con el salir del sol, Dios puede hablarte de millones de formas. Pero esta es la forma más eficaz, más sencilla. Esta es la forma predilecta por la que Dios te habla. Y si rechazamos esta, que es la mejor forma en la que Dios nos habla, si rechazamos la palabra de Dios, Dios no va a querer hablar con nosotros de otra manera. Nunca va a hablar a nuestro oído, nunca nos va a tocar con las prédicas del pastor. Nunca lo vamos a ver en nuestro hogar. Nunca lo vamos a ver en visiones. Nunca nos va a hablar en sueños. Nunca. Nunca. Porque estamos rechazando su voz. Estamos rechazando directamente su palabra y por lo tanto estamos rechazando a Dios. El Señor tiene mucha misericordia, hermanos, y nosotros vivimos de la misericordia de Dios. Vivimos de su misericordia. Pero hoy te habla. Hoy nos reta. Hoy nos exhorta. Hoy nos dice el Señor, búscame un poco más. Esforzate un poco más, aunque al principio te cueste, aunque al principio sea difícil, aunque al principio te aburra o no te interesa. Busca un poco más, busca un poco más. Cuando yo tuve el accidente en el ojo no podía leer para nada. Fue ahí cuando empecé a escuchar más.
Fue ahí cuando empecé a estudiar más. No podía leer, pero escuchaba. Y el Señor me hablaba. Capaz que vos no podás leer, capaz que te cuesta leer, capaz que te es difícil leer, capaz que no tenés tiempo de leer. Pero en audio, la Biblia, en 20 minutos te lees un libro completo, escuchás un libro completo y el Señor te habla. Capaz que no te gusta algún libro o te aburre algún libro, pero capaz que en ese libro está la respuesta para tu vida. Capaz que hay cosas que no entiendo. Capaz que hay cosas que no me gustan porque no las entiendo, pero puedo meterme más en lo profundo, puedo buscar más. El Señor nos va a brindar más sabiduría, va a abrir nuestro entendimiento, nos va a dar esa inteligencia que muchos necesitamos con buscar su palabra. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El último versículo de Eclesiastés: teme a Dios y guarda sus mandamientos. No hay nada que supere la palabra de Dios, ni en valor, ni en sabiduría, nada, ni en importancia, ni en eficacia, nada, no hay nada que supere la palabra de Dios. Por supuesto que yo puedo buscar la palabra en otras formas, con videos, escuchando las prédicas, viniendo a los estudios, viniendo a los discipulados. Por supuesto que sí, pero el Señor nos demanda: no te olvides en tu casa, no te olvides en la intimidad, no te olvides de hacer tu esfuerzo. No el esfuerzo del pastor de estudiar libros y libros y hacer cursos y cursos para venir a enseñarte. No el esfuerzo de la pastora de estudiar y estudiar y estudiar hasta tarde en la noche para venir a enseñarte. No, haz tu propio esfuerzo. Haz tu propio esfuerzo, porque el Señor te va a hablar ahí también. La voz de Dios, lo más precioso que tiene el ser humano, muchas veces lo rechazamos. A veces sin darnos cuenta, a veces a propósito, a veces por comodidad, a veces porque no quiero que me confronte el Señor con su palabra, a veces por orgullo, por vanidad, por pereza. Pero aquí nos habló el Señor una vez más y nos pide que escudriñemos, que nos acerquemos un poco más, que busquemos en lo profundo, que busquemos un poco más. Amén. Ponte de pie, iglesia, y vamos a orar. Y pídele al Señor que abra tu entendimiento en esta noche.